9:54, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Luego de nuestra ronda de comentarios y de las participaciones de nuestros compañeros el día de hoy, vamos a continuar en cabina, teniendo en esta oportunidad importantes invitados. Un tema importante también para el país, producto de todas las informaciones que han salido en esta época reciente, días recientes, pasadas semanas, y sobre todo porque es importante, con información efectiva, con información veraz, aclarar a la ciudadanía que tiene interés sobre varios temas en común: desarrollo del polo turístico de Pedernales, seguridad jurídica para la inversión, pero sobre todo el cumplimiento de la ley, de las normas que tiene la República Dominicana, así como la defensa, obviamente, de los mejores intereses, no solo económicos y sociales, sino también medioambientales. Para hablar de este tema y esencialmente del proyecto Bucanye, tenemos la presencia en nuestra cabina de los abogados Salvador Catrén, a quien tenemos justo de frente a nosotros. A nuestra izquierda tenemos la presencia de Francisco Manzano, que más que nada es un regreso a cabina, porque Manzano ha sido parte del grupo de abogados que en algún momento dado pues ha estado desde la Z101 en un espacio muy didáctico que vamos tarde o temprano, yo creo que a retomar nueva vez, la Gaceta Jurídica de la Z, donde se hizo un gran trabajo, sobre todo divulgando y educando a la ciudadanía, alfabetizándola, como digo yo, en aspectos jurídicos. Francisco, bienvenido a la que ha sido tu casa en la radio, la Z101. Salvador, bienvenido a este espacio. Buenos días a ambos antes de iniciar nuestra ronda de preguntas. Acérquese al micrófono, Salvador. Por la amable, pues nada, aceptación para nosotros expresar en este que es la emisora del pueblo, de verdad que sí. Muchas gracias al medio, al programa y a ustedes como comunicadores por abrirle espacio para nosotros. Susana. Sí, doctores, hemos visto algunos opiniones sobre el proyecto Bucanye, como también hay proyectos bajo el fideicomiso de Pedernales. Quisiéramos que nos explicaran ustedes cuál es la naturaleza del proyecto de ustedes y más o menos en qué consistiría la proyección que ustedes tendrían de desarrollar ese proyecto. Gracias, Susana, por la pregunta. Mira, lo primero que hay que aclarar en relación con el proyecto, y es bueno que la opinión pública haga eco de esa situación, es que nuestro proyecto es un proyecto de desarrollo en una zona del país que amerita y necesita este tipo de desarrollo. La comunidad de Pedernales espera con ansias el desarrollo del proyecto Bucanye. En ese orden queremos manifestar que nuestro proyecto es un proyecto viable, completamente ejecutable y realizable desde el punto de vista legal, y hay que dejar aquí bien claro de entrada que la empresa Oceanus, que es la promotora de este desarrollo, es un comprador de buena fe que obtuvo unos títulos que estaban en el registro inmobiliario, que no tenían en el momento de haberlos adquiridos ningún tipo de litis, carga, gravamen, inscripción, inclusive, y es bueno que se sepa, al día de hoy nosotros contamos con certificaciones recientes, acabadas de emitir por la jurisdicción inmobiliaria, donde se hace constar que ninguno de los terrenos que son propiedad de la compañía Oceanus Investment tienen actualmente ni han tenido desde el 2014 para acá ningún tipo de confrontación o litis con el Estado Dominicano. Es el primer punto que queremos dejar claro. El segundo punto que queremos aclarar, que es trascendental también en este caso para la opinión pública, es que nosotros hemos concebido, y aquí quiero llamar la atención porque el sector ambiental ha hecho mucho énfasis en la improcedencia o inviabilidad de nuestro proyecto, hemos concebido un proyecto y un master plan de este proyecto que se ajusta absolutamente a la norma ambiental y a la norma turística. Queremos dejar bien claro que el proyecto procede medioambientalmente hablando. Nosotros coincidimos con la visión del sector ambiental de que el ecosistema, la biodiversidad, la naturaleza e inclusive la cultura, toda la historia de Pedernales tiene que prevalecer, inclusive mejorar con nuestro proyecto. Y si hay una verdad insolayable en todo el tema, es que nuestro proyecto está en un área protegida. Está en un área protegida, pero no es un área protegida estricta. Queremos dejar bien claro
que no estamos en un parque nacional. La ley 20204 es clarísima en su tenor literal y esa ley plantea una categorización de las áreas protegidas y va del parque nacional, que es la más estricta, a la categoría 6 de paisaje protegido, que es la más flexible, que es el área de recreo nacional, de recreo Cabo Rojo, Bahía de las Águilas. Ahí está georreferenciadamente, satelitalmente georreferenciada el proyecto Bucanje. Entonces, esa categoría 6, según la ley 20204, sectorial de área protegida, permite el desarrollo que nosotros estamos planteando en el Master Plan. Un desarrollo sostenible, obviamente, que busca el beneficio social, que busca el beneficio económico y que busca la protección del medio ambiente. El artículo 14, parte infine de la ley, literalmente, señores, literalmente, estamos en un tema, si se quiere, legal estricto. El artículo 14 plantea que en ese tipo de área protegida, categoría 6, hay una serie de usos para el desarrollo. Habla de estructura de vivienda, habla de comunicación, habla de usos del lugar, habla de ecoturismo y lo más importante, cuando se acaba el articulado, se refiere a la posibilidad de erigir, construir, desarrollar nuevas estructuras y infraestructuras turísticas de acuerdo a la altura y la densidad regulada para la zona. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo en el Master Plan, un proyecto que se ajusta a esa categoría. El Master Plan plantea el uso de materiales muy sensibles que van en consonancia con la naturaleza para la construcción. Ahí no hay relleno, construimos en palafitos. Respetamos, no solamente respetamos la distancia que hay con los humedales, que en este caso no son 30 metros, son 60 metros, y con los mangles, sino que ahí hay una zona en nuestro proyecto de alrededor de 600,000 metros de mangles y humedales. Nosotros lo llevamos a 1.000.000 de metros y construimos en ese 1.000.000 de metros en consonancia con ese atractivo natural. Nosotros estamos planteando un jardín botánico de 1.000.000 de metros para visitación de los turistas del pueblo de Pedernales, para inclusive emular y mejorar la cultura del respeto y el mantenimiento al medio ambiente. Yo le dije la pregunta para que usted dijera si ustedes estaban dentro del fideicomiso o era un desarrollo privado. Nosotros tenemos un desarrollo inminentemente privado, obviamente un desarrollo privado que va en consonancia con la política del gobierno de desarrollar esa zona turísticamente hablando tan deprimida, pero nosotros no estamos en el fideicomiso. Sí compartimos el modelo. El desarrollo que se haga ahí, obviamente desde la perspectiva de la inversión privada, va a ser con fideicomiso, va a ser transparente y el fideicomiso genera los mecanismos para que esa transparencia se dé. Primero, saludos a ambos. Bienvenidos al Gobierno de la Mañana. Determinar si ya ustedes tienen la aprobación de las autoridades del gobierno para el desarrollo de este proyecto y definirle al país exactamente en qué consiste este proyecto, qué es lo que se va a construir ahí. Muy bien. El proyecto obviamente terminó su fase de diseño. Nosotros hicimos un master plan que consigue un desarrollo de 17,000 habitaciones más o menos en 12 millones de metros, en más o menos una extensión de 11 y pico de kilómetros cuadrados. Está en su fase de aprobación por las autoridades. Nosotros en noviembre del año pasado depositamos en el Ministerio de Medio Ambiente la solicitud de la licencia ambiental. El expediente se está estudiando y nosotros entendemos que, por lo que dije anteriormente, que es un expediente que procede viable desde el punto de vista medioambiental, deben emitirse pronto los términos de referencia. El ministro estuvo en Pedernales hace poco, inclusive fue a la propiedad de nosotros, y nosotros entendemos que pronto deben estarse emitiendo los términos de referencia para nosotros hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, porque ya tenemos uno que lo hicimos en el año 2015 y de ahí se nos expida la correspondiente licencia ambiental. Nosotros tenemos el expediente depositado en turismo. El Ministerio de Turismo, a mi juicio, fue muy responsable
nos dio una respuesta a nuestra solicitud y dice, mira, tú tienes un área protegida, categoría 6, se permite el desarrollo. Inclusive Turismo tiene una resolución que regula la densidad de parámetros de diseño y construcción en esa zona, pero me dice, tienes que conseguir la licencia ambiental porque la zona es sensible y prefiero que tenga la licencia y después darte la no objeción del Ministerio de Turismo, del DPP. Pero tercero y lo más importante, nosotros depositamos el expediente en la alcaldía de Pedernales y la sala capitular y el alcalde nos dieron la no objeción de uso de suelo para emprender el desarrollo. Obviamente es un proceso de permisología, lo estamos tramitando, lo vamos a agotar y si Dios lo permite, ojalá que sea así, en noviembre de este año nosotros pretendemos empezar con la construcción. Nos sentimos muy contentos de estar aquí entre dos prestigiosos colegas con muy sólida y consolidada formación, nuestro colega Francisco Manzano y Salvador Catrén, ambos con una sólida formación académica. Tengo dos preguntas, una en el orden de la inversión y otra en el orden procesal y administrativo. En cuanto a la parte de inversión, quisiera saber cuál sería la inversión que haría en términos económicos esta compañía, cuántos empleos generaría ese desarrollo en la zona de Pedernales y el sur en sentido general, cuántos turistas está previsto que puedan recibirse y el tiempo, una vez se logre la aprobación, en que estaría lista esta obra. Y en el orden procesal, si ha habido alguna actuación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, si ha habido alguna impugnación, algún recurso de reconsideración en aras de buscar una pronta aprobación del proyecto. Bueno, voy a rescatarlo en la parte jurídica. Lo primero es que esto es un proyecto jurídicamente sostenido, ambientalmente posible y con un impacto social. Mira, algunas voces que se levantaron para reclamar la situación medioambiental fueron esas mismas voces que después dijeron que después de que era un parque protegido, fueron y dijeron que no era un área protegida en la categoría 1, sino que estaba en la categoría más laxa, que es la de recreo, que se permite el desarrollo turístico en la cual se marcan todos los hoteles de toda la región del Caribe. Entonces esa discusión se deja de lado. Luego viene una segunda discusión de otras voces que decían, bueno, pero eso tenía una parcela que estaba en discusión con el Estado, que fue anulada, que etcétera. Pero se evidenció que la parcela 40 nunca formó parte de la querella inicial que hizo el Estado y que dio al traste con la nulidad de todos esos procesos. Desde el año 97, estamos hablando de más de 20 años, se inició la primera litis y no se incluyó la parcela número 40, que es la que ubica en nuestro territorio. Queremos decir que esos son 400 kilómetros y nosotros nada más tenemos un 2% de ese terreno, así que es algo ínfimo, reducido en su totalidad. Ahora, ¿qué pasó? En el 2014, el abogado del Estado intenta incluir la parcela 40, pero ¿cuál fue el destino? El tribunal sacó la parcela por violaciones procesales graves. Ahí hubo una tercera oportunidad del Estado, si quería de algún modo tener un interés, y no apeló las decisiones. En el día de ayer nosotros tuvimos una certificación en la cual evidencia que todavía ayer no existe litis sobre terrenos registrados sobre la parcela sobre la cual está la construcción. Una tercera voz dice, bueno, pero es que no hay un impacto que vaya a ser considerable con relación a la inversión. Hay dos tipos de inversión que relacionan con el medio ambiente. Una es la industrialización, cuando yo extraigo recursos, y esa no es la de nuestra, y otra cuando se hace con desarrollo sostenido, es decir, cuando se va y no se impacta mínimamente y se permiten. Alguien discute aquí que las dunas de Baní es un parque con categoría 1 y la gente puede visitarlo. Alguien discute aquí que los parques que están en yacimientos o en categoría como en la zona protegida de las Cuevas de la Maravilla es un parque, y alguien discute que no se visita y que están en manos privadas. Es decir, estamos hablando de un desarrollo, estamos hablando de que Pedernales es la población, la provincia menos poblada del país, la más deprimida, con menos trabajo y con el ingreso per cápita más bajo de todo el país. De los 7 municipios, el más poblado tiene la mitad de lo que representa Capotillo. Capotillo es 3 veces más grande que el municipio.
Entonces estamos diciendo que no tiene un desarrollo sostenible programado. Ahora, ¿hay políticas públicas para ese desarrollo? Sí, el presidente Abinader ha establecido que el desarrollo de Pedernales es un gran impulso y esto es el compromiso que hace esta empresa para desarrollar. Les digo, todos esos terrenos fueron adquiridos con títulos y ya están transferidos sin litis al día de hoy, sin litis y sin posibilidad alguna de que haya litis. 2, es ambiental. Sí, y de hecho, miren, les voy a decir algo. Ha sido tan transparente este proyecto que ha sido el único que va a hacer una página de internet para que cada paso que se dé se comunique y se transmite, y solo se va a construir bajo los lineamientos de los permisos y las licencias ambientales. Y no comprometemos a dar ICAs. ¿Qué son los ICAs? Los informes de cumplimiento ambiental de manera mensual para que se vea el desarrollo sostenible. Es decir, que la población puede estar tranquila de que no es una explotación, sino un desarrollo sostenible. Pero, me falta, perdón, que quisiera que me hablaran de la otra pregunta, el monto de la inversión, las cifras. Inversión y empleo. Empleo que va a generar la zona y cuándo estaría listo una vez se aprueben los permisos. El proyecto, como le dije, en 11 millones de metros, que son aproximadamente, qué sé yo, 11 kilómetros cuadrados de terreno, concibe una inversión a 20 años que supera los 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de que nosotros pensamos construir ahí, obviamente la densidad es muy baja, pero es un destino, una especie de destino turístico, es un desarrollo a 20 años. Si tú multiplicas 17.000 habitaciones por 3, cada habitación para un turista genera 3 empleos directos. Entonces estamos hablando de que de aquí a 20 años se deberían crear ahí más o menos 51.000 empleos directos. Todo lo indirecto, imagínate lo que puede ser, que es mucho más de ahí. Ahora bien, nosotros, desde que tengamos los permisos, porque hay que ser claros en esto, nosotros debemos desarrollar y vamos a desarrollar en la medida que llegue la gran infraestructura que el Estado tiene que hacer y que está haciendo para el desarrollo de Pedernales. Nosotros inmediatamente, desde que saquemos los permisos, vamos a hacer un hotel boutique allá de 100 habitaciones, vamos a hacer 100 villas de lujo, vamos a hacer un club de playa, vamos a remozar todo el frente marino de la propiedad y vamos a construir las vías internas del proyecto y una entrada del proyecto. Eso quiere decir que estamos haciendo inmediatamente en Pedernales, donde todavía no hay aeropuerto, donde el acueducto ya se licitó, donde faltan muchas cosas por hacer, pero el compromiso de nosotros es tan grande con el proyecto, con el desarrollo de Pedernales, que vamos a hacer inmediatamente 125, 150 habitaciones que van a generar de manera directa 500 empleos para el pueblo de Pedernales. Eso tiene que quedar muy claro. Y esa inversión inicial, donde la infraestructura todavía no llega, está en proceso de llegar, va a rondar unos 30 a 35 millones de dólares. Bien, tanto el doctor Salvador Catrén como el doctor Francisco Manzano han dado interesantes e importantes informaciones con relación a este proyecto, cuando habla de la adquisición de los mismos desde el año 2014 por la compañía Oceanus Investments, y no hay ningún tipo de litis ni problema. Habla también del tema de la categorización como área protegida, que es la número 6, que tiene que ver con el paisaje recreativo, que sí se utiliza para la edificación, ¿verdad?, de algún tipo de habitaciones, de facilidades para ser explotadas turísticamente. Pero nos gustaría saber entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes se oponen? Porque decía el doctor Manzano, una persona dijo, o sea, ¿cuáles son esas personas? ¿Quiénes son esos sectores? ¿Cuáles son los intereses que ellos tienen para tratar de evitar que ustedes puedan desarrollar este proyecto en esta zona de Pedernales? Esa es una pregunta. Y la otra es saber qué tiempo tiene la solicitud de permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y qué pasa que no ha salido entonces. Respondo la primera pregunta. Mira, y sinceramente lo digo, es un ejercicio que nosotros no estamos haciendo. Nosotros no estamos de verdad en la necesidad de buscar quién se beneficia con todo esto, qué intereses hay atrás de todo esto. Nosotros
queremos comunicar de qué se trata nuestro proyecto y explicarle a la opinión pública y a la nación dominicana que si hay un gran beneficiario del desarrollo del proyecto Bucanje es la comunidad y el pueblo de Pedernales. Nosotros no queremos confrontar con nadie, nosotros queremos hacer el desarrollo. El expediente está en el Ministerio de Medio Ambiente desde noviembre del año pasado. Tiene ahí aproximadamente 5 meses. ¿Qué curso lleva? O sea, ¿qué avance? ¿Qué ustedes entienden? ¿Cuál es la expectativa de que pueda salir? ¿Cuándo? Más o menos. Nosotros vimos muy positivo que el ministro fuera por allá. Fue el fin de semana pasado, recorrió la propiedad, fue por la Sierra de Bauruco. Eso para nosotros es una suerte o vale como una inspección que hizo el principal funcionario del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, nosotros entendemos que de verdad, como mucho, en 45 días nosotros deberíamos estar recibiendo los términos de referencia que me dicen cómo yo tengo que hacer el estudio de impacto medioambiental. Hago el estudio de impacto y después que lo haga deberían darme la licencia. Podemos estar hablando de 3, 4, 5 meses como mucho. Nosotros queremos empezar a construir en noviembre. Esa es la visión de esta empresa, hacer 125 habitaciones y que estén listas desde noviembre hacia 18 meses en adelante. La impresión que se tiene en los medios de opinión pública es como que hay una oposición, como que hay sectores que se oponen, pero lo dicho por ustedes aquí es un tema de tiempo. Entonces, de noviembre se hace la solicitud de los términos de referencia, lo que se espera es que ya el Ministerio de Medio Ambiente autorice en base a esos términos de referencia el estudio de impacto ambiental y arrancar entonces con el proyecto. O no hay ni, porque cuando vemos toda esta narrativa mediática alrededor del tema de Bucanje, la impresión que uno tiene es que hay una resistencia de parte de sectores económicos o medioambientalistas a que ahí no se construya. Sin embargo, de acuerdo a lo que ustedes explican desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los procedimientos burocráticos, no hay ningún tipo de objeción. Entonces yo digo que puedo todo... decir que la comunidad puede generar preocupación. Mire, respirar genera un impacto ambiental. Todo el mundo puede preocuparse. Las empresas no siempre dan las informaciones a prima fase y cuando las reclaman de manera pública, bueno, pues este es el ejercicio de transparencia. Nosotros no nos oponemos en modo alguno de que haya una preocupación y que acompañen al desarrollo sostenible de este tipo de proyectos, porque siempre va a ser beneficioso para todos, las opiniones de todos, es integrarla. Ahora nosotros reiteramos, esto es un proyecto legal, sí, porque hemos adquirido lo de manera correcta. Estamos en un lugar donde no se puede construir, sí se puede, es un desarrollo sostenible de la zona. ¿Va a tener un impacto ambiental? Sí, las 75,000 personas que están ahí pueden en 20 años estar empleadas todas y llamarse a más de 200,000 personas más para contribuir al desarrollo de esa zona. Entonces, negarle esa oportunidad con una información que quizás no se tenía de qué era el proyecto, cuál era el master plan, y la población puede estar seguro que nosotros no vamos a construir, no vamos a desarrollar fuera de los parámetros ambientales nacionales e internacionales. ¿Quién está negando esa oportunidad? Porque ustedes están ofertando la oportunidad. Entonces la pregunta es ¿quién niega esa oportunidad? Hubieron, qué sé yo, personas desde el punto de vista preocupadas por el medio ambiente. Bueno, pues esas personas ya pudieron ver que la zona del proyecto en específico, está lejos en más de 12 kilómetros de un parque. Es decir, que no entra ni siquiera cerca, ni lesiona, cuando la franja permitida son 800 metros. Entonces, cuando ven la información del proyecto, cuando ven que no estamos involucrados con ningún otro proyecto, que es un proyecto sostenible, que el Estado no está invirtiendo, que es una inversión completamente privada, entonces estamos desarrollando con esa información. Bueno, pues vino la segunda preocupación de que si esos terrenos, y es legítima, mire, esos terrenos tan cerca de un área donde había litigio, estamos lejísimos de la zona de la cosa. De hecho, ya eso es una decisión definitiva de otras parcelas que ya se recuperaron y que se reconocieron a través de sentencia del Tribunal Constitucional. Pero tenemos que decir que esa parcela no se incluyó. Y tenemos que decir que esa parcela
es de 400 kilómetros cuadrados y nosotros solamente ocupamos un 1%, un 2%, es decir, 11 kilómetros. Estamos hablando que el desarrollo que va a tener del impacto es crear una zona litófera 2 veces más grande que la ciudad colonial. Doctor, bueno, decía aquí el doctor Catrén que la licencia no salía, entendía que era un asunto de tiempo, pero ¿qué ha cambiado entonces con el ministro? Porque hace poco tiempo él dijo en un medio televisivo que ese proyecto no se iba a estar, estaba paralizado porque estaba en un área protegida. Eso lo dice el ministro de Medio Ambiente, que es la máxima autoridad en la materia que nos ocupa. Entonces, ¿cuál es la situación? Es decir, en ese momento, ¿por qué el ministro dijo eso? ¿Qué tanto ha cambiado hoy? O si real y efectivamente la licencia no ha salido porque es la posición del ministro. Como que ahí me gustaría que me explicaran. Mire, el país completo es un área protegida, es decir, la ley dice que todo es área protegida. Si usted va a construir al lado aquí, todo es área protegida. Ahora, lo que se debe de ver es la categoría donde está el área protegida. La máxima son las reservas científicas donde nada. No, pero se supone que si el ministro de Medio Ambiente dice que eso está paralizado porque está en un área protegida, obviamente que él no se está refiriendo a que todo es protegido, él se está refiriendo a donde se va a realizar el proyecto. Lo que pasa es que explico porque es algo viable y la persona tiene que entender lo que quiso decir. Como entra dentro de categoría mínima, necesita un estudio de suelo diferente a uno que no está en ninguna área. Es decir, a ver, yo estoy en un área protegida y digo, necesito hacer un permiso. De hecho, hay una diferencia entre permiso ambiental y licencia. Exactamente. Entonces, para eso, dependiendo de la categorización, él dice, mire, eso es un área protegida, no puedo dar el permiso, ni puedo dejar construir, porque usted puede empezar a construir y gestionar el permiso. En este, no. El proyecto se detiene hasta que el permiso diga. ¿Por qué? Mire la importancia. Porque el estudio de impacto va a determinar cómo usted lo puede desarrollar y de qué manera y en qué tiempo y sobre qué fase. Entonces, obviamente, ese y cualquier proyecto debe de ser detenido hasta que los estudios y los científicos lo avalen. Yo entiendo que el ministro hizo un ejercicio completamente dentro de sus funciones prudenciales, pero entiendo que en una evaluación científica va a dar lugar a que esto es un ejercicio privado, donde no se impacta el medio ambiente, sino que se desarrolla y que va a tener un impacto social sostenible. Ese es los 3 pilares. Doctores, Francisco, Salvador, a mí me llama la atención, no solo con este proyecto, lo vengo pensando quizá 2016, 2017, con la situación de otros proyectos, La Boca Cabarete, Papagayo Ritz-Carlton y otros proyectos similares. Tenemos un doble discurso. Este país sale a foros internacionales como FITUR, como la ITV, como el Miami Dade Show reciente, a ofrecer en base a su seguridad jurídica y a sus privilegios naturales, a atraer inversión. Y oiga usted, logramos eso, lo logramos porque atraemos la atención, se cierran cientos de acuerdos, se hablan de las cifras levantadas en esos acuerdos, pero luego resulta que proyectos, y sobre todo esos que mencioné y sé por qué los mencioné, luego vienen al país a disfrutar de esa seguridad jurídica, a traer esos capitales, a hacer diseños que se adaptan a la situación que hay de esos lugares. Pero luego hay un espíritu, y sí, y ahí señalo lo que preguntaba un compañero, claro que hay una oposición de vender la idea de que nada se puede, de que todo es imposible y de que en caso de que se haga está mal. Siendo así, ¿qué tan difícil ha sido entonces ese ejercicio de hacer saber no solo a la opinión pública, sino también a los que toman decisiones, de que tenemos que decidirnos por un discurso o por otro? ¿O queremos la selva de Guyana francesa? ¿O queremos un país donde convivan la inversión, el capital, con una regulación medioambiental prudente? ¿Qué tan difícil a veces es socializar eso? Porque hay gente que entiende que defender el medio ambiente es que no se haga una pared. Yo entiendo que las preocupaciones pueden ser válidas cuando no se entiende el alcance de un proyecto en específico. Y en esto peco en pensar que ciertamente las voces que se levantaron no conocían determinar el proyecto en específico. Al conocerlo, ya reconocieron, sí, esa parte no está en área protegida. Entonces, la preocupación primaria es que no haya ningún tipo de impedimento, que nos podamos arrepentir después. Y bueno, pues se aclaró. Yo creo que esto es una inversión internacional, créanme,
que si nosotros no somos autorizados en los permisos, nosotros tomamos las maletas y nos vamos. Es tan sencillo. También hay que hacer un ejercicio. Vamos a decir que el tema medioambiental ya en los medios se ha superado, porque los que se oponían eran medioambientalistas y lo han tenido que confesar que saben que es la categoría 6 que se permite ese tipo de actividad. Ahora los argumentos de ellos es que ustedes compraron barato y que hay litis ahí que harían que el Estado pudiera no autorizarle su proyecto. Es bueno que usted reafirme que al día de hoy ustedes han obtenido una certificación de la jurisdicción inmobiliaria, que no hay ningún tipo de objeción, no hay nada puesto desde el punto de vista del Estado. Eso sería bueno que usted lo diga, porque sería la declaración oficial del proyecto con relación a ese punto que es el que ha sido esgrimido. Claro, eso hay que reiterarlo. La parcela 40 nunca ha pertenecido a ningún litigio, nunca ha existido una sentencia, ni nunca se le ha inscrito, ni hay oposición. De hecho, todos los títulos que ha comprado el proyecto los ha transferido a su nombre satisfactoriamente. Punto, doctor, el comité técnico de evaluación inicial, porque no saben a veces que esto es un proceso medioambiental, donde ustedes depositaron, no le han contestado nada, ¿verdad? Solamente tienen de parte del ministerio la visita del ministro al área. Bueno, ya se obtuvo el permiso del uso de suelo en la zona. Importante. Entonces, a lo que queda es la fase de los permisos y de los estudios de impacto ambiental para obtener la licencia o el permiso bajo las condiciones, claro, los términos de referencia en el cual se pueda construir. ¿Qué es eso? Que el ministerio dice la densidad y aprueba todo en la forma en la que se inspecciona constantemente, porque se dan los informes de cumplimiento ambiental. Doctor Manzano, doctor Catren, me gustaría ya para ir cerrando, concluyendo en esta participación que han tenido en el Gobierno de la Mañana, usted le respondía, señor Catren, a Rosendo específicamente, y me parece que a Nayib también, en la posibilidad de tener un tiempo, vamos a decir, se dice en Fórmula 1 un delta de tiempo para pensar que pudiera darse una respuesta positiva. Eso es, digamos, un límite que se han fijado, flexible, gradual, o es un límite cerrado de parte de los inversionistas que también tienen que cuidar su capital. Nosotros en ese sentido queremos decir que nosotros estamos esperando que el expediente transite burocráticamente hablando su curso normal. Nosotros, reiteramos, hemos concebido un proyecto que se apega absolutamente a la norma ambiental y a la norma turística. Y en ese sentido, el mensaje que tiene que dar el país, el mensaje que tiene que dar el gobierno, el mensaje institucional que tiene que dar el ministro de Medio Ambiente es que él hace cumplir la ley. Exacto. Y lo más importante es que la cumple él mismo. Exacto. Entonces, nuestro expediente es viable desde el punto de vista medioambiental, está en una categoría que permite este desarrollo, el master plan está ahí, cumple con lo que establecen los usos de esa categoría, y el Ministerio de Turismo en el 2014 emitió una resolución que regula los parámetros de diseño y construcción, la altura, la densidad de lo que se puede hacer ahí, y nosotros hemos cumplido con eso. Viable medioambientalmente, viable turísticamente y viable legalmente desde el punto de vista del estatus jurídico de los terrenos. La parcela 40 nunca estuvo en litis, entró de manera efímera en el 2014 y la jueza Alba Ver, en una sentencia de principio, porque nunca había estado la parcela en la litis, la saca con una sentencia que el Estado no apela. Esa sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Hay unos títulos que permanecen en el registro, que tienen dueños. Nosotros compramos a los dueños, nos pusimos de acuerdo con el precio, pagamos los impuestos, fuimos a registro de títulos, y registro de títulos nos emite los títulos con la garantía soberana del Estado Dominicano.
Para finalizar, Rosendo, brevemente. Sí, porque no me gustaría que terminemos sin que ellos nos digan. Veo que hay un interés real, muy afincado en esta inversión. Están incluso dispuestos a comenzar a construir un hotel antes de que el Estado construya las obras de infraestructuras necesarias. ¿Cuál es el potencial entonces que ustedes ven en Pedernales para estar tan decididos? Es un desarrollo sostenible a 20 años, donde se va a hacer una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Sí, pero Pedernales como polo turístico es un desarrollo de impacto, primero el social. Vamos a utilizar la mano de obra desde el inicio, durante y posterior de la primera inversión. Se van a desarrollar otros proyectos y vamos a tener el desarrollo sostenible con los proyectos que más adelante otras inversiones coloquen. Y vamos a colocar a Pedernales en el mundo y evidentemente lo vamos a hacer parte de la marca país. 5 segundos para reafirmar que esto es un proyecto, reitero, viable legalmente, porque se adquirieron bajo los parámetros legales, medioambientalmente sostenible y que también tiene un impacto social directo sobre Pedernales por la mano de obra que se utilizarán allí. Y es muy importante aclarar, porque es un tema que inclusive es hasta de cierta manera contradictorio. Qué difícil es ver al pueblo de Pedernales sumido en el olvido, sumido en la pobreza extrema, pero con un potencial ecológico, social y turístico para su desarrollo. Imagínense el puerto de crucero, los hoteles del Fideicomiso Pro Pedernales y Bucanje es como una extensión del pueblo. Ese es el potencial que nosotros... Yo solamente les diré que mis amigos pedernales, que son muchos, Francisco, Urías, Satoki, Terrero, el amigo Salomón, todos quieren lo mejor para su pueblo y los he visto del lado de apoyar a Carlos Julio, claro que sí, todos apoyando. No, ni saben llegar tampoco. Vamos a terminar esta participación. Gracias, doctores Manzano, gracias. Doctor Catrén. Vamos a culminar la participación de los invitados en este gobierno de la mañana y vamos a continuar con más. Sé que en una próxima vez nos vamos a reencontrar con este tema de Bucanje. Gracias. Llévatelo, Cundo.